Bienvenidos a Aterrador, el podcast donde exploraremos los casos más oscuros y perturbadores que han estremecido a la sociedad, desde casos sin resolver hasta conspiraciones mortales. Prepárate para adentrarte en el lado más sombrío de la humanidad, donde comprobaremos que la realidad suele ser más aterradora que la ficción. Soy su anfitrión, Alex Rodríguez, y me encuentro aquí con mi coanfitriona, Ari. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, tranquila. Bueno, algo pesado en el trabajo, Pero ya listo para el capítulo de hoy. Para no dormir, porque a Alejandro le encanta grabar los capítulos en la noche. Luego sueño lo que me cuenta. Es para hacer esto más aterrador. Hoy sí traje arena para no estar jugando con tus velas, para no destruirlas y echarme la cera ¿En las manos? En las manos. Ok. Bueno, comencemos con el caso de hoy. Cuando una mujer joven desaparece, la policía cree que se fue de manera voluntaria, pero en cuanto su cuerpo fue encontrado, se dieron cuenta que fue brutalmente asesinada. El cuerpo de Shannon Siders, de 18 años, originaria de New Wayo, fue descubierta en 1989 en el Parque Nacional Manistee, 3 meses después de haber desaparecido. Shannon Marie Siders nació el 31 de marzo de 1971, hija de Robert Siders y Mary Siders, en el condado de New Wago, en Michigan. Robert, el padre, la crió sola desde que la pequeña Shannon tenía tan solo 5 años y después de que Robert y Mary se divorciaran cuando ella tenía tan solo 4 años. Shannon y su madre seguían en contacto y la visitaba de vez en cuando, pero quien tenía la responsabilidad de criarla el mayor tiempo era el padre, ya que su madre solamente la visitaba los fines de semana. Shannon era descrita por sus amigos y familiares como dulce, amable, la clase de persona a la que le podrías decir cualquier cosa y sabes que no serías juzgada. Para 1989, ella acababa de cumplir 18 años. Tenía el cabello castaño oscuro y algo rizado. Además, no se sabe si por su cumpleaños número 18, pero le acababan de regalar un pequeño cachorrito, con el que tiene una foto tomada un tiempo antes de su desaparición. Digo, ahorita no tengo forma de mostrártela, pero voy a poner la imagen en alguna parte de aquí del video para que puedan ver a Shannon con el perrito, porque es una de las fotos más famosas, digamos, del caso. Se puede ver a una chica bastante feliz y una sonrisa que iluminaba su mirada completamente. Shannon tenía una vida bastante normal de una mujer de 18 años que se está haciendo camino hacia la vida adulta, saliendo con amigos, explorando el mundo. Por lo que cuando Robert, el padre de Shannon, regresó el 18 de julio de 1989 a su casa, después de cubrir el turno nocturno y no encontrar a su hija ahí, se preocupó un poco, pero no tanto realmente, y lo que pensó fue que tenía 18 años y debía estar saliendo con sus amigos. Aunque sí lo preocupó un poco el estado de la casa cuando llegó, ya que había algo de desorden y el perrito que le acaban de regalar estaba solo, lo cual no pensó que fuera a ser algo que hiciera Shannon, pero nuevamente pensó que quizá no debería preocuparse mucho. La última vez que Robert vio a su hija fue alrededor de las 10:30 de la noche, el 17 de julio, antes de irse a su turno nocturno, y dice que se fue bastante normal y no notó nada extraño, solamente se despidió de Shannon como solía hacerlo. Ahora, para esto el papá de Robert trabajaba 2 turnos, entonces trabajaba en las mañanas. ¿Quién es el papá de Robert? Digo, el papá de Shannon. ¿Y yo quién es Robert? Robert es el papá de Shannon. Robert es el papá, exactamente. Y yo, el abuelo del papá. Era tiempos difíciles y estaban todos en la familia trabajando. Pero también eran muy progresistas. La mamá era la que la veía, o sea, quien tenía la custodia era el papá. Y la mamá lo veía cada fin de semana. Le depositaba al papá para sus uñas. ¿Qué crees que no especifican exactamente en el caso acerca de, o sea, por qué se dividió así la custodia? Solo mencionan que las visitas de la madre eran al contrario de lo que normalmente ocurre con este tipo de padres separados. Bueno, para la mañana del 18 de julio, Robert se despertó y encontró un desastre hecho por el perrito, y la cama de Shannon aún estaba tendida,
por lo que parecía que Shannon no había llegado a dormir esa noche. Se preocupó un poco más y llamó a algunos de sus amigos, pero ninguno dio pista alguna del paradero de Shannon, lo que mantuvo la preocupación de Robert, pero volvió a pensar que quizá estaba por ahí divirtiéndose, viviendo la vida de una joven de 18 años. 2 días después, Robert seguía sin saber dónde se encontraba Shannon, por lo que fue a la policía y reportó a su hija como desaparecida. Además, empezó a repartir hojas por la localidad y pidiendo que corrieran la voz por si veían a su hija. Pero todavía no levanta el reporte. Sí, ya lo levantó. Ah, sí, perdón, me estoy disociando. A ver, otra vez. ¿Quieres que lo vuelva a leer? No. O sea, los 2 días fue a levantar ya con la policía. Ajá, sí. Imprimió unas hojas con, digamos, una foto de Shannon. Sí, con la foto los repartió. Sí, perdón, se me fue la onda momentáneamente. Ya volví. Ok. Bueno, actualmente por ciertos casos, en cuanto a una persona desaparece, no se suelen esperar la familia más que un par de horas antes de llamar a la policía. Pero en defensa de Robert, Shannon solía irse incluso por un par de días, aunque siempre se reportaba con su padre o su madre de alguna manera. Robert empezó a repartir folletos con la descripción y foto de Shannon por todo el condado de Newaygo, bares, restaurantes, tiendas, todos los lugares donde creía que podría estar su hija, pero no hubo suerte. Incluso tuvo la ayuda de una compañía local de choferes de camiones que ayudó a distribuir la información de Shannon por todas las localidades cercanas al condado donde estaban. O sea, básicamente, pues como era un pueblo de paso, por así decirlo, se acercó a los camioneros y a los camioneros les repartió los folletos y las hojas para que pues pudieran repartirlos por las zonas aledañas. ¿Y tú alguna vez llegaste a hacer eso? O sea, ¿te desapareciste sin avisarle a nadie? ¿Nadie más sabía? Bueno, o sea, no sabemos la dinámica que tenían. Lo que mencionan es que, digamos, cuando se iba, a lo mejor en alguna ocasión se peleaba con el papá y a lo mejor se iba de fiesta o algo, pero le avisaba a la mamá, o al revés. O sea, siempre mantenía la comunicación y sus papás le daban bastantes libertades porque, te digo, el papá trabajaba 2 turnos. Papás divorciados. La mamá pues no estaba presente, digamos, en la casa como para estarla vigilando todo el tiempo. Entonces, pues tenía ciertas libertades, pero tampoco es como que estuviera todo el tiempo desaparecida. Solamente de vez en cuando, si quieres decirlo así. Bueno, pasó poco más de un mes y nadie sabía nada. No habían visto a Shannon ni tenían pistas de un posible paradero, cuando a inicios de septiembre se encontraron restos de una identificación y un pantalón de mezclilla que se creían pertenecían a Shannon cerca del Bosque Nacional. Ahora, esto todo que te estoy contando, quiero más o menos que te imagines como que el área es área de bosque, que es la región del Bosque Nacional, y cerca está el pueblito o el condado de Newaygo, que es donde ocurre todo esto. Se buscó en el área cercana donde se encontró el pantalón y la identificación, pero no se encontró nada más. Hasta el 15 de octubre, cuando una búsqueda en el bosque resultó en encontrar restos humanos que pronto serían identificados como los restos de Shannon. El cráneo estaba a 14 pies de distancia del cuerpo, cerca de un cuchillo de bolsillo y un par de patas de mesa. Una pregunta, ¿cuántos son 14 pies? Casi 5 metros. 5 metros. Uh-huh. ¿Sí estaba algo lejos? Sí, el cráneo estaba a 5 metros casi del cuerpo. Y te digo, mencionan lo de las patas de mesa, de unas patas de madera, pero nunca se relacionaron realmente con el crimen. Solamente se cree que pues básicamente ahí iba la gente como que a tirar alguna basura o cosas así que tenían que querían deshacerse de eso, pero no se relacionó con el crimen. La autopsia reveló que Shannon había sido víctima de un trauma fuerte en la cabeza. Le habían golpeado y su cráneo estaba aplastado. Se encontró con su playera levantada, sus pantalones no estaban, aunque sí se comprobó que eran los pantalones que se encontraron antes, y su ropa interior estaba a la altura de su tobillo. Además, parecía que sus genitales habían sido mutilados y pues básicamente esto es todo lo que se sabe del reporte del caso.
Son cosas que obviamente no se revelan del todo a la prensa, y pues creo que eso está relativamente bastante bien para pues no comentar demasiados detalles con los periódicos y todo. Ahora, los investigadores empezaron a trazar una línea de tiempo de los últimos movimientos de Shannon. Creían que había sido asesinada por alguien que ella conocía y que el ataque había sido motivado por el abuso. La policía también creía que posiblemente había sido drogada o alcoholizada para lograr tener a una Shannon sometible y llevarla hasta el lugar donde la habían pues la habían encontrado, que fue básicamente una zona de bosque. Uh-huh. Los rumores empezaron a inundar el pueblo, rumores que apuntaban a ciertas personas, rumores alimentados por los mismos pobladores, y empezó a haber como una especie de paranoia y reportes de personas creyendo que tal o cual persona habían sido los culpables. O sea, básicamente el pueblo no era tan grande y todo el mundo decía, no, yo sospecho de tal persona, yo sospecho de tal persona, y eso hasta cierto punto dificultó un poco la investigación, porque básicamente llegaban un buen de reportes, y si alguno de esos realmente tenía cierta veracidad, entre tantos reportes de personas que estaban como que echándose la culpa o rumoreando que a lo mejor alguna persona pues era la culpable, pues se perdió. Un rumor que de hecho al final terminó siendo cierto fue que le habían robado su anillo de clase de graduación de la preparatoria. Hay como un pequeño detalle que sí hay que tener en claro, porque al final sirve un poco con la historia. ¿Qué pasó? Es como el tesoro, el recuerdo del asesino. No tal cual, pero... ¿Se lo robó para recordar lo que hizo? No sé. No, bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte. Solamente como que, digamos que en el cuerpo no encontraron ese anillo que decían que siempre cargaba. O sea, como que era su orgullo hasta ese momento, porque pues iba a entrar apenas a la universidad. Entonces como que su logro más grande hasta cierto punto era haber terminado la preparatoria, y siempre traía su anillito que le habían dado como graduación. La policía logró investigar y darse cuenta por los testimonios que Shannon había sido vista con varias personas la noche de su desaparición. La primera persona a la que se tuvo como posible sospechoso fue a un joven de nombre Brandon, a quien muchos testigos habían visto en un carro con Shannon y otro sujeto de nombre Levi. Aunque una amiga de Shannon dijo que a Shannon no le agradaba para nada Brandon porque se refería a las mujeres como zorras, y además se sabe que Brandon dejó el pueblo justo después de la desaparición de Shannon, por lo que se creía que podía haber tenido algo que ver con la desaparición y huido en cuanto había podido. Pero pues lo llevaron bajo custodia, y cuando lo interrogaron, Brandon dijo que sí, que había estado con Shannon, pero que ella se quiso ir a su casa en algún punto de la noche, y como él quería seguir con la fiesta, pues se apartó y ella se fue en un carro con otras personas. Ahora, ¿cuál fue la razón de que Brandon se fuera, digamos, al otro día de la fiesta y de lo que pasó? Pues resulta ser que se tenía que ir a Colorado a recoger a un primo que había pasado unos días allí y que no tenía forma de regresar. La policía corroboró su coartada y sí, o sea, se dieron cuenta que pues sí había conversaciones con su familia que le decían que tenía que ir con el primo o a recoger al primo al otro día y todo. Entonces, pues digamos que los eventos se cree que pasaron en la madrugada, lo del abuso y el asesinato. Pero, ¿qué pasó? ¿Quieres decir algo? No, estoy como un poco seria porque pues recientemente pasó lo del 8M, que es un día en conmemoración de la mujer y así, y pues es un poco fuerte tocar este tema. ¿Quieres que...? No, adelante, tú sigue. Ok. Bueno, como corroboraron su coartada, lo descartaron como sospechoso. Los siguientes sospechosos fueron unos hermanos, los hermanos Paul y Matthew Jones. Ellos dijeron algo similar a lo que había dicho Brandon, que sí habían estado con ella esa noche. Condujeron con ella por algunos lugares hasta que Shannon los invitó a su casa supuestamente a tomar unas cervezas y ver una película. Cerca de las 12:30 de la madrugada llevaron a Shannon a su casa. Mencionan que cambió de parecer respecto a lo de las cervezas y la película, así que la dejaron en la puerta de su casa. Para esto,
Los hermanos dieron una descripción de su casa y dijeron que había luz adentro, como insinuando que alguien más estaba dentro de la casa, y que además escucharon a un perro ladrando. Entonces, pues los investigadores de alguna u otra forma pensaron que esto pudiera haber sido cierto, pero los investigadores aún así quisieron seguir investigando a los hermanos. ¿Qué pasa? Los investigadores investigan. Access. Investigaciones. Una disculpa ya por repetirme. Bueno, porque aparentemente eran los últimos que la habían visto con vida, pero después de hacerles una prueba de polígrafo que ambos pasaron, los dejaron libres y no los consideraron sospechosos por más tiempo. Al parecer, los investigadores se habían topado con pared, pero Bob, el padre de Shannon, no quería dejar morir el caso, así que contrató los servicios de espectaculares en el pueblo para poner la imagen de su hija con un texto que decía: ¿quién mató a Shannon Siders? Pero, lamentablemente, por cerca de 22 años, se creyó por muchos que el caso no iba a poder ser resuelto, porque hasta agosto del 2011 el caso fue revivido de alguna forma, cuando un grupo de investigación se creó en el mismo condado y los amigos de Shannon y sus familiares fueron entrevistados e interrogados nuevamente. O sea, no hubo ninguna clase de prueba, todos los sospechosos aparentemente tenían coartadas. Entonces, pues, 22 años pasaron para que decidieran abrir de nuevo la carpeta de investigación. Y aquí es donde entra el anillo que te digo. Porque este anillo que siempre usaba había aparecido. No se sabe exactamente, o sea, nunca se reveló la información de dónde apareció. Solamente se dice que apareció supuestamente cerca de donde encontraron el cuerpo, y que esto sirvió como pues una nueva prueba para intentar abrir el caso. ¿Y cómo saben que era de ella? Pues lo supusieron. O sea, como encontraron el anillo cerca de donde habían encontrado el cuerpo aparentemente, pensaron que tenía que ser sí o sí de Shannon, porque era muy improbable a lo mejor que pues el mismo anillo que les han dado a la misma generación se hubiera perdido a alguien más en esa misma zona. Aparte, el anillo era especial para mujeres, o sea, era más delgadito que los otros anillos que normalmente le daban a los hombres, por lo cual pensaron que era muy improbable que a más de una mujer se le perdiera un anillo similar en esa zona. Se creó una página de Facebook para atraer atención hacia el asesinato de Shannon, y justo a esta página llegó una pista de parte de una mujer que decía que miembros de su familia podrían tener algo que ver con el caso. Esta mujer indicó que Shannon había sido tomada por estos familiares. La habían llevado a una casa donde la tuvieron en el sótano por un par de días, donde los hombres supuestamente abusaron de ella y que posteriormente la habían abandonado donde la encontraron. Cuando la policía investigó a la familia de esta mujer, se dieron cuenta que la familia tenía antecedentes de intento de homicidio y asalto. O sea, tampoco es como que fueran las más santas palomitas, ¿no? Pero ninguna propiedad de esta familia tenía sótano. Y como no hallaron ninguna prueba en las propiedades, pues deslindaron a la familia de esta mujer del supuesto abuso hacia Shannon. Entonces abandonaron esa línea de investigación. Aunque, como te digo, esto pasó 22 años después, entonces si hubiera habido algo ahí, a lo mejor ¿qué tal si ya lo cerraron? O sea, ya hubiera sido muy improbable que encontraran alguna prueba. Ahora, durante el entierro, personas que asistieron al funeral, como el caso fue bastante mediático dentro del pueblo, dejaron cartas y flores sobre el ataúd, que su padre, antes de depositar el cuerpo bajo tierra, agarró todas esas cartas que él pensó que tenían buenos deseos y cartas de amor, y las depositó dentro del ataúd, porque, como te digo, pensaba que era a lo mejor buenos deseos de las personas del pueblo. Y partiendo de que estas cartas nunca fueron abiertas, se empezó a propagar el rumor que el posible asesino
había dejado alguna carta donde confesaba el crimen. Aquí siento yo también que, y de hecho lo mencionan en algunos foros, que era tal la desesperación de que no tenían alguna clase de prueba en ese momento, que pensaron que a lo mejor ahí iban a encontrar incluso una confesión de alguien que iba a confesar el crimen. Como el asesino de la carita feliz. ¿Cuál? Es que solo sé que es el asesino de la carita feliz, que confesaba sus crímenes y ponía caritas felices. No me acuerdo de ese caso, pero lo investigaremos y después lo manejamos. Pero sí, o sea, partiendo de esto, te digo... otro ejemplo, el asesino del Zodíaco. ¿Qué hacía el asesino del Zodíaco? También mandaba cartas, ¿no? Al periódico. Bueno, pues es que más de un asesino mandó cartas. O sea, tienes a Jack el Destripador, en este caso al Zodíaco. Pero aquí lo diferente sería que él dejó la carta, digamos, en el... ¿El del Zodíaco no dejaba cartas? ¿Ese es el Destripador? No, el Zodíaco también dejó cartas, sí, con algunos como... no adivinanzas. No eran adivinanzas. Sino algunos como desafíos para la policía y todo, que de hecho tardaron años en poder resolverlos. Pero digo, en este caso básicamente eran pues, ya como la un desesperación funeral. De la gente. Pues es que imagínate cuántos años ya han transcurrido y de cierta forma no obtienes justicia por lo que le hicieron a tu hija, a tu hermana. Bueno, no tenía hermanos, pero a tu hija, a tu amiga, a tu prima, tu sobrina. La desesperación ha de ser horrible. No, y aparte también contigo que fue relativamente mediático el caso. También la policía tenía mucha presión de... Se volvió a reabrir y tenemos que ver la forma de encontrar alguna prueba, alguna cosa que pudiera darle solución a este caso. Cosas que siguen pasando todavía. Solo los casos mediáticos son atendidos de manera más eficiente. No siempre eficiente, pero sí un poco más rápido. Que no debería ser así. Todos los casos deberían ser atendidos con la misma rapidez. Pero bueno, sigue. Teniendo esto en cuenta, se solicitó la aprobación del padre para exhumar el cuerpo de Shannon y se examinaron las cartas, pero ninguna contenía realmente una confesión. Sí había algunas personas que hacían algún comentario ahí medio feo, pero ninguna tenía algún comentario, alguna crítica, digamos, algún comentario o una confesión hacia esto. Pero no sé por qué le haces un comentario nefasto a una persona que ya fue asesinada brutalmente. Chéquense del cerebro, amistades, si llegan a hacer ese tipo de cosas. Pues es que, como te digo, o sea, no faltaba la gente despreciable del pueblo que podía hacer hasta comentarios de, bueno, es que se lo merece, te lo buscaste, o cosas así. Entonces, lamentablemente había ese tipo de personas. Hay ese tipo de personas. No sean así, por favor. Pues sí. Nadie merece que le arrebaten la vida. Pero bueno. No se encontró, digamos, una confesión en estos escritos, pero sí se encontraron cabellos en una de las manos de Shannon. Cabellos que no habían sido examinados antes, lo cual es bastante extraño porque, pues, ¿qué clase de autopsia hiciste para que se te fueran unos cabellos que estaban en la mano de la persona a la que estabas examinando? Pero estos cabellos llevaron a otro callejón sin salida, ya que pertenecían a la misma Shannon. Digo, cómo llegaron ahí no se sabe, pero básicamente eran los mismos cabellos de la muchacha. Para este año, para el año 2011, más de 400 personas habían sido entrevistadas e interrogadas. Y te digo, oficialmente el caso había sido reabierto. Ya no era así como de, bueno, estamos viendo, a ver si investigamos, ya era un caso nuevamente abierto. Durante estos interrogatorios, uno sobresalió y era el de una amiga de Shannon llamada Julia. Julia le comentó a la policía que la noche en que Shannon desapareció, ella salió de trabajar a eso de las 11:45 de la noche. Se dirigió a la casa de Shannon porque las dos tenían planes esa noche para, pues, convivir o lo que sea. Se fue directo a la casa de Shannon, pero después de que no abrió la puerta se fue a su casa.
aunque regresó 2 veces más tarde. Como a la 1 de la mañana, Julia regresó a la casa de Shannon y se asomó por la ventana de la habitación para ver si veía a Shannon dormida o algo, pero no la encontró. Y dice que la última vez que regresó fue a las 3 de la mañana, pero Shannon seguía sin estar en la casa. Ay, también ella, ¿qué onda? ¿Por qué? Pues sí, era una buena amiga. A las 3 de la mañana, amiga, no te quieren en tu casa. O no tenía otra cosa más importante que hacer, quién sabe. Bueno, esto contradecía hasta cierto punto los comentarios de los hermanos Jones, que decían en 1989 que habían dejado a Shannon en su casa como a las 12:30. ¿Por qué? Porque básicamente lo que decía Julia es que en esos, o sea, no se acordaba exactamente la hora de su primer visita porque ella salía a las 11:45 de trabajar. Entonces, en lo que llegó a la casa de Shannon, es más o menos a la hora en la que supuestamente los hermanos habían dejado a Shannon y no coincidieron en encontrarse. Y ella tampoco dice nada sobre una luz prendida, ¿no? O sea, contradicciones entre las dos historias. Por lo que los policías investigaron a la gente alrededor de los hermanos Jones. La policía habló con la exnovia de Paul, que le dijo a la policía que en una ocasión iba en el carro de Paul y se dio cuenta que había un anillo pequeño que seguramente era de una mujer. O al menos esto fue lo que pensó en ese momento. No pensó que, digamos, hubiera matado a alguien. Entonces cuando la novia vio esto, pues confrontó a Paul, aunque no realmente pensando que había matado a alguien, que subió sino a otra que había subido a otra mujer, y lo cuestionó si estaba viendo a otra chica al mismo tiempo. Y a esto se suma un comentario que Paul le hizo de manera muy extraña y que no sé por qué no lo reportó en ese momento, pero le dijo tal cual: aceptémoslo, no tienes nada que preocuparte porque ella seguramente está muerta. ¿Qué? Pues no sé, o sea, nunca especifican cómo salió este comentario. O sea, pero ¿cómo? fue lo que le dijo él a ella cuando lo cuestionó acerca del anillo. O sea, como si, bueno, si ocurrió algo, o sea, según lo que yo entiendo, si ocurrió algo con otra mujer, no te preocupes porque ella está muerta. O sea, bueno, supongamos que sí pasó así. Y le hace el comentario antes de que se descubra el cuerpo, ¿no? En teoría, Ajá. por ahí las fechas o antes o un poquito después de que... Y si hay un caso mediático en el pueblo, porque es un pueblo chico donde se sabe que asesinaron a una mujer, ¿cómo no vas a sospechar, morra? ¿Qué pasa contigo? La policía, por esto mismo, volvió a tener a los hermanos en la mira, aunque todo era realmente por evidencia circunstancial, que en su mayoría eran comentarios de testigos o supuestos testigos, por lo que necesitaban algo más sólido de acuerdo a ellos. Para finales del 2011, muchas personas le estaban diciendo a los policías que hablaran con una mujer llamada Jenny Corgin. Y cuando le interrogaron, Jenny dijo que en la noche en que Shannon desapareció, ella había estado conduciendo por la zona donde desapareció Shannon con un amigo exnovio llamado Dean Robinson. Ella dijo que vieron un carro estacionado en esa zona como boscosa y Dean se bajó del carro y habló con el conductor del otro carro y el copiloto que también estaba en ese carro estacionado, quienes, de acuerdo al testimonio de Jenny y Dean, se identificaron como los hermanos Jones y dijeron que estaban buscando a una mujer. Esto llevó a la policía a creer que Shannon había escapado de los hermanos Jones en ese momento y que ellos la estaban buscando, y que cuando la encontraron y ella seguía negando cualquier clase de interacción con ellos procedieron a golpearla y abusar de ella, de acuerdo a la línea de tiempo que estaban intentando construir los policías. Para concluir este relato, Jenny dijo a los policías que más tarde se encontraron nuevamente con los hermanos Jones y supuestamente vieron a Shannon o a una mujer de sus mismas características físicas tirada en el piso inconsciente. Yo sé que esto podrá sonar... Bueno, o sea, aunque no sea Shannon, ¿por qué la tipa no dijo nada 22 años antes? Ajá. Pero digo, o sea, supuestamente esta mujer y el tal Dean
vieron a una mujer inconsciente en el piso. Dean se bajó del carro, pero fue regresado a golpes por parte de los hermanos Jones, y de acuerdo a Jenny, de no haber sido porque se dieron cuenta que ella estaba dentro del carro, ella cree que hubieran matado a golpes a Dean, de acuerdo al testimonio de Jenny y de acuerdo al testimonio de Dean. Ahora, basado en eso y en el hecho de que los hermanos Jones habían afirmado que estuvieron con Shannon la noche que desapareció, Paul y Matt Jones fueron arrestados por el asesinato de Shannon más de 2 décadas después del hecho. Para ese entonces, tanto los hermanos como Shannon, o sea, en el momento de la muerte en 1989, ya eran mayores de 18 años, así que pues todo el juicio y todo se dio como si hubieran sido adultos desde el momento en que ocurrió el crimen y para que fueran juzgados con tal magnitud durante el juicio. El caso se fue a juicio que inició hasta el 2015, y una lista de testigos considerablemente larga dio testimonio durante el juicio, incluido Dean Robinson, la exnovia de Paul, a la que dijo que seguramente ya estaba muerta la posible amante, y algunos otros testigos. Algunos de estos testigos durante el juicio confesaron cosas bastante turbias, revelando comentarios hechos tanto por Paul como Matt. Paul, en una ocasión durante una reunión, dijo: "La perra obtuvo lo que merecía", supuestamente refiriéndose a Shannon en alguna conversación en una fiesta o no sé. Y Matt, en otra reunión, agarró a una mujer de la garganta y sometiéndola le dijo que la iba a dejar en el piso como a esa otra mujer en el norte. Digo, comentarios así como pues que no tenemos, digamos, el contexto de cómo ocurrieron las cosas, pero que supuestamente testigos habían escuchado o visto que hacían Paul y Matt. Son una super red flag. ¿Por qué nadie hizo nada? Pues sí. Bueno, y luego... Bueno, otro testigo reveló que un año después de que habían matado a Shannon, o sea, para 1990, ambos hermanos estaban diciendo sin temor durante una fiesta que la policía no los podía ligar al crimen, que los tenían o los habían interrogado y que los habían dejado ir. O sea que básicamente después de que le hicieron la prueba de polígrafo, después de que pues la policía los interrogó y que los dejaron ir porque supuestamente no tenían pruebas de esto o de que estaban relacionados con el crimen, pues iban por todos lados diciendo, bueno, es que la policía no tiene nada para ligarnos con el crimen, o sea, presumiendo que salieron con la suya. Ajá. Y digo, aquí va a parecer que te estoy hablando de testigo, pero es que literalmente hubo varios testigos que afirmaban haber escuchado o visto cómo estos dos se comportaban de manera muy extraña. ¿Cómo puedes convivir con gente así? Eso me recuerda a un caso un poquito mediático. Ajá. Que fue el de la influencer Nat Campos, donde pues, o sea, todo mundo convivía con su abusador y ya después que salió que el tipo era un abusador, ya todo mundo sacaba sus comunicados y sus experiencias malas. Ajá, que con esa persona. No, amigos, nunca sean encubridores de ese tipo de gente. Ay, no. Pero espérate un poquito. Otro testigo dijo que escuchó a los hermanos decir que quizá no deberían haberla golpeado tan duro, si tan solo ella les hubiera dado lo que ellos querían. Pero te digo, o sea, más o menos hazte la idea de que pues, estás en un juicio y que todos los testigos están diciendo que estos dos sujetos son una porquería de persona, que hacían comentarios vanagloriándose del crimen o que no podían ser ligados con el crimen y ese tipo de cosas. Uh-huh. Ahora, basado en estos testigos oculares y de comentarios y en las inconsistencias de la línea de tiempo que los hermanos daban a cada rato, se llegó a una conclusión en el juicio. A Matthew Wayne Jones, de 46 años en el momento del juicio, lo declararon culpable de homicidio en primer grado, y a su hermano Paul Michael Jones, de 44 años en ese momento, lo declararon culpable de homicidio en segundo grado, ya que se creía que Matt había sido el perpetrador o digamos el principal del crimen en contra de Shannon.
Matt fue sentenciado a vida de prisión sin posibilidad de libertad y Paul fue sentenciado de 30 a 75 años. Y aunque podríamos pensar que aquí termina esta historia, la verdad es que dio un último giro. Y es que en diciembre del 2021, hace de hecho tan solo 3 años, Dean Robinson, el amigo exnovio de Jenny que supuestamente vio a Paul y Matt buscando a una mujer y que además los vio más tarde cerca de una supuesta mujer inconsciente y que además le pegaron, cambió su testimonio completamente. Firmó un documento jurado donde confesaba que había mentido en su testimonio a petición de la policía. Él dijo: no tengo conocimiento personal acerca de Matt o Paul Jones, ni tampoco los vi involucrados con el homicidio. Nunca había visto a Matt o a Paul. O sea, este güey se tardó 10 años. 10 años en decir, oigan, fui forzado a dar esta declaración. Uh-huh. Santo Dios. No, y espérate. Dice: mentí bajo juramento cuando testifiqué que Matt y Paul estaban relacionados con el homicidio. Ahora, en este momento, en el 2021, bueno, casi 2022, porque fue en diciembre, Dean también estaba en prisión por asalto con intento de causar daño. Y había decidido, por iluminación divina o lo que sea, estando en prisión, se volvió cristiano. Ajá, o sea, se volvió cristiano, encontró a Dios, no sé, y decidió revelar la verdad. Y aquí es donde hay que volver a regresar a los testimonios dados durante el juicio. Y es que los hermanos Jones no habían sido los únicos en ser identificados por los testigos como posibles sospechosos del homicidio de Shannon. Una mujer apuntó a otros 3 sospechosos: un hombre llamado Clint Guthrie, Sandy Sokolowski y Norman Shields. 3 amigos que siempre estaban juntos y que eran conocidos tal cual como The Three Amigos. O sea, básicamente hasta tenían un apodo porque literalmente iban a todos lados juntos. Estos hombres vivían en White Cloud, que es un pueblo que estaba a tan solo 15 minutos de donde estaba pues el condado y donde ocurrió todo. Supuestamente estos hombres eran la razón por la que Shannon le había pedido a los hermanos Jones que la llevaran a su casa, porque se sentía incómoda con los 3 amigos. Además, Shannon sabía que Randy se sentía atraído hacia ella. Bueno, estos 3 amigos supuestamente habían sido también considerados como posibles sospechosos. Y aquí es donde no se sabe realmente cuál fue el motivo de que dejaran de considerarlos como sospechosos en ese momento, porque fueron sospechosos en 1989 también. O sea, esos güeyes estaban en la peda y esta morra le dice a los otros güeyes: oye, ya llévenme a mi casa, no me siento cómoda, y los güeyes la llevan. Uh-huh. Bueno, primero se lo dijo a Brandon, que fue el primer sospechoso, pero él quería seguir en la fiesta. Entonces, si seguimos, digamos, la línea del tiempo, después fue con los hermanos Jones para decirles que la llevaran a que por unas cervezas y no sé qué. Ajá, y que en el camino los invitó por unas cervezas y una película o algo. Y después se arrepintió, ¿no? Y la dejaron supuestamente en su casa. Ajá. Estos 3 hermanos, fueron interrogados en su momento y también les aplicaron pruebas de polígrafo. Norman tomó la prueba y salió inconclusa. Randy nunca tomó la prueba realmente porque pues una cosa u otra lo retrasó, aunque siempre intentaron pues hacer la prueba. Y Clint mostró que estaba mintiendo. Pero te digo, nunca sabremos por qué realmente, si tenían estos 3 supuestos amigos que también eran posibles sospechosos, por qué la policía no investigó más acerca de estos otros 3 sujetos. Sospechoso. Uh-huh. Suena a que eran personas que tenían dinero. No sé. O tenían dinero o la suerte fue buena con ellos. O conocían gente. Bueno, otra mujer se pasó por décadas, o sea, desde 1989 hasta el 2020, diciendo que el culpable era su propio padre, ya que ella juraba que lo había visto abusar de mujeres y asesinarlas en una zona montañosa cerca de esa área, donde
también abusaba de ella y de su hermana. Ella fue directamente con la policía teniendo una lista de 12 potenciales víctimas de su padre, pero nunca la tomaron en serio. Este es otro caso completamente distinto, pero se relaciona porque pues en el momento de la investigación llegó otra persona diciendo es que mi papá también es una porquería de ser humano, entonces también abusaba de mujeres y todo, y sospecho que a lo mejor pudiera tener algo que ver, pero nunca se relacionó con esto porque creen que los eventos estaban aislados, aunque pudieran tener similitudes. Bueno, pero atendieron el caso de esta chica. Sí, pero eso es, bueno. Es otro caso. Mira, aquí voy a hablar un poco acerca del otro caso. Digo, o sea, sí lo enjuiciaron y todo al papá de esta muchacha que dice que su papá podía ser el abusador, porque le preguntaron durante el juicio al señor si se acordaba de Shannon. Él dijo que posiblemente. Que porque recordaba a una chica haciendo caminata en esa zona, pero que no sabía si realmente estaba caminando o qué es lo que estaba haciendo en ese momento. Aunque realmente nunca confesó haber abusado de esta misteriosa mujer que había visto, solamente decía que se acordaba de haber visto a una mujer de esas características en esa zona. Digo, o sea, esto nada más se lo preguntaron para interrogarlo durante su propio juicio relacionado con los otros casos. Había otros hermanos, también apellidados Jones, que fueron relacionados con el homicidio de Shannon, y esto teniendo en cuenta de que Dean hubiera dicho la verdad y de que hubiera realmente hablado con unos hermanos esa noche que se identificaron como los hermanos Jones. Aunque si tomas en cuenta que el testimonio de Dean era falso, pues no sabemos si podíamos realmente confiar en la línea de investigación de que pues sí habló él con unos hermanos Jones y que pues él ya dijo que no. Entonces dijo que no, entonces todas las otras investigaciones relacionadas con lo que hubiera dicho Dean o la tal Jenny se venían abajo. Entonces esto se sumó a un testimonio de otra mujer que fue llevada por uno de estos hermanos Jones a las cercanías donde había muerto Shannon e intentaron supuestamente abusar de ella. Pero cuando ella se defendió, uno de los hermanos le gritó y le dijo que sí quería morir de igual forma que Shannon. O sea, esto lo dijo esta chica que afortunadamente había podido escapar de un potencial abuso de estos hermanos. Es que eso es una realidad para muchas morras que han sufrido abusos, que o te dejas o te matan. Uh-huh. Está muy triste. Y además uno de estos segundos hermanos Jones dijo que posiblemente el hermano que llevó a esta mujer, la que escapó a las cercanías de donde habían encontrado a Shannon, podía haber matado a Shannon. Pero nuevamente esta línea de investigación no se siguió y solamente quedó como en sí, mi hermano pudo haberlo hecho. Pero ya, o sea, no se sabe qué fue lo que pasó ahí, nada más se quedó el testimonio de pues que los otros hermanos Jones también eran una porquería de ser humano y uno de ellos dijo, posiblemente a lo mejor mi hermano sí hubiera sido capaz o algo parecido. ¿Qué? Pero no se sabe qué fue lo que hizo que los policías no siguieran esta línea de investigación y no sabemos si estos hermanos fueron investigados también por algún otro crimen o algo parecido, pero respecto a Shannon, ahí se termina la investigación hacia ellos. Además, uno de los testigos que afirmaba que los hermanos Jones originales, o sea, Paul y Matthew, habían presumido su crimen en una fiesta, posteriormente se supo que era una persona que en las fiestas siempre estaba alcoholizado, drogado o inconsciente. Entonces su testimonio pues a la vista pública carecía de verdad porque pues básicamente todas las personas que lo conocían terminaron diciendo que era imposible que esta persona se acordara de algo en las fiestas porque siempre estaba en un estado muy inconveniente. Siempre terminaba anal. Ajá. Y sumándose a la lista de testimonios que parecían firmes en su momento pero se terminaron cayendo,
había otro testimonio de alguien que había escuchado a los hermanos Paul y Matt confesando el crimen, que terminó confesando que los había escuchado confesar el crimen. O sea, confesó que había dicho eso cuando le prometieron los policías quitarle 40 meses de su sentencia si daba ese testimonio en el juicio. Además, también salieron pruebas de que Jenny mentía. O sea, la Jenny que salía con el tal Dean también estaba mintiendo. Qué asco con el caso. Y que ni siquiera habían estado en las cercanías esa noche o en esos días, la noche en que murió Shannon. No mames, o sea, 22 años de que la asesinaron y no puede obtener justicia y el caso se vuelve mediático y quieren solucionarlo ya y empiezan a inventar cosas. ¿Y cuándo reciben justicia las muertas, los muertos? Pues mira, hay muchas pruebas o cosas que pasaron en el juicio que no se hicieron públicas. O sea, todo esto que te digo salió de reportajes, periódicos, etcétera, que revelaron esto públicamente. Pero este juicio fue a puerta cerrada, entonces hay cosas que no se saben realmente. Entonces, aunque te digo, hace 2-3 años salieron todos estos testimonios que hacían que los testimonios del juicio no tuvieran relevancia, pues realmente el juicio no se desestimó. O sea, oficialmente fueron los hermanos Paul y Matthew. Y quizá nunca sabremos completamente, o sea, quizá nunca tendremos una certeza del 100%, al menos públicamente, de quién o quiénes mataron a Shannon. Pero también es claro el abuso policíaco que rodeó este caso con tal de cerrarlo y aparte con tal de, o sea, en su momento de no investigar las cosas de la mejor manera. Bueno, o sea, al inicio se entiende, no tienen los recursos que tenemos ahora, ¿no? Y una prueba de polígrafo creían que era 100% verídica, ahora ya sabemos que no lo es, que no es 100% eficiente, no es eficiente ya, o sea, no se utiliza. Y pues creo que respecto a lo que tenían, hicieron lo que pudieron a su manera. Y no solo es el abuso policial, sino yo creo que hay un trasfondo más atrás de los policías, porque ellos solo eran los encargados de sobornar o coercionar a las personas que dieron sus testimonios. Pero supongo que para limpiar la imagen o para darle un cierre al caso, pues eso era cuestión del gobierno. Pues sí, o sea, por donde lo mires, este caso pues está muy asqueroso. Está muy asqueroso, muy sucio. Y pues nada más para cerrar, no sabemos si pues que Paul y Matt estén en la cárcel sea, digamos, el término de justicia en este caso, porque de verdad hayan sido los perpetradores, o que pues estén pagando a lo mejor el crimen de otra persona. Estas dos personas claramente son una porquería de ser humano, no creo que merezcan estar, digamos, libremente por la calle, pero pues también significaría que hubiera un posible abusador, asesino fuera, que nunca fue vinculado con el caso de verdad. Y de hecho, Paul y Matt se encuentran actualmente en prisión, pero pues sus abogados y familiares siguen apelando y de hecho luchando públicamente por decir que ellos son inocentes, al menos de este crimen, porque tienen cierto historial. O sea, tampoco son unas blancas palomitas, pero pues está buscando de que se vuelva a dar otro juicio para que estas dos personas obviamente pues puedan ser puestas en libertad de acuerdo al testimonio de sus abogados, familiares y amigos. Pero pues hasta aquí termina el caso. O sea, al final no se sabe, porque no hay, como fue a puerta cerrada, no hay como tal, o sea, no se sabe qué testimonio dieron ellos, ¿no? O sea, lo único que se sabe es que, o sea, pero te digo, o sea, son cosas que revelaron a la prensa y que la prensa reveló que había muchas inconsistencias. Pero la declaración de estos, pero no se sabe realmente. Y sí, por ejemplo, el de la amiga, la tal Julia,
o sea, la amiga, sí se sabe y ella sí es verídico que ella estuvo ahí buscando a su amiga esa misma noche por un par de horas. Entonces, tan solo ese testimonio tiraba hasta cierto punto los testimonios de los hermanos, así que desde ahí pues los hermanos no tenían forma de demostrar, si quieres verlo así, o probar que la habían dejado en esta casa. Entonces, lo único que se sabe es que los testimonios, o digamos ¿cómo se dice? Pues lo que comentaban los hermanos, decían una cosa, pero no se comprobaba, era un caos. Creo que, o sea, ningún crimen está justificado. Yo lo comento, pues desde... Yo tengo TLP, entonces yo sufro de impulsividad y a veces tengo pues ataques impulsivos donde rompo cosas o así, y eso tampoco está justificado. Entonces, a lo que voy con esto es que, o sea, imagínate qué tan asquerosa o qué tan miserable tuvo que haber sido tu infancia o tu vida para que los dos hermanos sean un asco de persona. Porque no te vuelves malo. O sea, yo quiero creer que todos los seres humanos somos buenos, y de repente el camino nos corrompe. Pero, o sea, no mames, imagínate qué tan miserable tuvo que haber sido la infancia de dos sujetos para que los dos, siendo hermanos, o sea, se atrevieran a hacer este acto. Suponiendo que sí son los culpables. O sea, te digo, queda la duda. O sea, para la mayoría de las personas ellos son los culpables. Y de hecho, pues para que un juez les haya dado estas sentencias, pues supongo que no había una duda tal cual, al menos desde la perspectiva del juicio, de que estas dos personas eran culpables. Pero cuando escuchas que años después todas las personas que habían dado testimonio de que estas dos personas eran una porquería de personas, pues sí te queda la duda de si el juez y las personas relacionadas basaron estas sentencias nada más en lo que estas personas dijeron. Pues es que solo tenían las pruebas testimoniales, no había otra cosa. Pero aquí es donde no encontré ninguna clase de información del anillo, porque ves que dicen que apareció en el carro, supuestamente. O sea, que en el carro estaba cuando la novia dijo, y que después lo encontraron en las cercanías. No se sabe si tenía alguna clase de ADN, quién lo dejó ahí, no se sabe nada. Pero si estaba en el carro, o sea, ¿quién lo llevó al bosque? ¿Quién lo arrojó ahí? Y cerca del cuerpo. Te digo, o sea, hay demasiadas inconsistencias que siento yo que tendríamos que a lo mejor que ver toda la transcripción de lo que pasó en el juicio como para a lo mejor tener una idea más clara. O sea, yo solamente te estoy dando lo que se conoció públicamente. Sí, obvio. Entonces seguramente pues en el juicio se revelaron más cosas que a lo mejor dejan una certeza del 100% de que pues estos dos hermanos fueron los viendo que la vela ya está ya chingo mis libros. Lo bueno es que son de derecho. Bueno, pero pues ya, para antes de que se incendie la casa, pues, este fue el triste y lamentable caso de pues Shannon Siders. Y pues ya lo saben, pueden encontrar el contenido de Aterrador en YouTube y Facebook como Aterrador, en Instagram como Aterrador-OF y en TikTok Aterrador con Alex Rodríguez, donde subimos más contenido aparte del caso principal que hablamos en el podcast. No se les olvide seguirnos y darle en suscribirse. Yo soy Alex Rodríguez y yo soy Ari. Tampoco se les olvide no encubrir agresores violentadores. Sí, por favor, no sean la clase de persona que dice que no tiene amigos violentadores hasta que se descubre que siempre sí. Nos vemos. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente caso aterrador. Wow, 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 wow.